Dios les bendiga. Lindo y feliz jueves. Bienvenidos a la Iglesia en Estudio, un programa hecho y diseñado pensando en usted, especialmente por nuestro ministerio, el Evangelio Eterno. Hoy estaremos viendo la condición del corazón. Tremendo. Tremendo, ¿no, pastor? Estuvimos viendo lo de por ejemplo, el día de ayer. Sí. Se llamó nuestra lección del día de ayer requerimientos bíblicos. Sí. Y hemos trayendo el tema, la importancia de las Escrituras, del estudio de la bendita palabra del Señor. Así es. Y acá estamos a punto de cerrar, pastor. Y de paso, pastor, si alguien quiere estudiar lo de ayer, no lo pudo estudiar, lo puede encontrar en YouTube. Vaya a nuestras páginas en YouTube, en Facebook, vaya a nuestras páginas. Llegue ahí a www.elevangelioeterno.com y ahí nos va a encontrar de una manera clara y limpia lo que hemos hablado y lo que nos falta también por hablar. Así que en cualquiera de nuestras plataformas, por favor, lléguese ahí y ahí encuentra la escuela sabática y cualquier predicación que usted quiera saber de cualquier tema, ahí lo encuentra en nuestras redes sociales. Por cierto, también tenemos un canal, ¿no? 44.8 y es completamente gratis. Así es. Si tienen cable, solamente hay que desconectar el cable, comprarse una antenita, conectar la antenita y listo. Y es completamente gratis, no tienen que pagar nada. Sí, 44.8. Sí, claro. Gracias, pastor. Antes de continuar con este estudio, vamos a orar, pastor. Amén. Adelante. Amante y bondadoso Padre Celestial, gracias por darnos el privilegio de estudiar tu palabra. Gracias por la noche, por el día de ayer. Gracias también, Señor, por las cosas que tú haces por nosotros, por la iluminación que nos das, porque podemos hablar de tu palabra libremente y porque nuestros hermanos y amigos pueden ver este canal y nutrirse de una manera especial. Ilumínalos, Señor. Ilumínanos también a nosotros acá en el estudio por el esfuerzo que hacemos de hacerlo mejor. Por eso te pedimos que nos ilumine. Danos la mano siempre, Sí, Señor. Bendice a nuestros hermanos aquí también en el canal y que tu palabra sea poderosa en este momento. En el santo nombre de Cristo Jesús lo imploramos. Amén, Señor. Amén. Condición del corazón, pastor. Así es. Es importante que para que podamos extender la palabra del Señor, queridos amigos y hermanos, que nuestro corazón esté limpio, que no haya ningún impedimento para que podamos tener la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es espiritual. Sí, claro, el hombre que no se deja guiar por Dios no puede de verdad ni entender la palabra ni entender los mandamientos de Dios. No puede. Porque dejarse guiar por la palabra es cuando el Espíritu lo va iluminando y lo va haciendo entender cada cosa. Por eso es, pastor, que la palabra, y hermanos también, por eso es que la palabra tiene que ser estudiada con oración. Antes de abrirla, pídale a Dios iluminación. Y aunque usted no se recuerde de nada al final, Dios lo tiene guardado en un rinconcito de su mente, de la mente suya, ¿no? Que estudió. Para que en el momento preciso, Dios lo haga. Dios lo recuerde. En el momento de errar, de pecar, Dios o el Espíritu, a través del Espíritu Santo, le hace recordar y usted se retrae de pecar. Porque, o de desobedecer a Dios en cualquiera de sus ramas. ¿Por qué? Porque está en su mente. La palabra queda en la mente. Por eso es que es necesario estudiarla día tras día, porque ese es el pan espiritual del ser humano, del cristiano, pastor. Pastor, ahí en nuestras iglesias regularmente a veces acercan hermanos. Sí. Acercan hermanos para comentarnos. Pastor, yo estudio la palabra y no se me queda nada o no puedo entenderla. Sí. Y el consejo que un servidor les da
Hermanos, hay que orar primero. Ujú. Usted tiene que ir de rodillas delante del Señor y pedir la dirección del Espíritu Santo para que usted la pueda entender. Es que también, pastor, no solamente que oremos, porque puede ser que la persona ore y tampoco tenga sentido de la oración. Porque es que hay que estar concentrado en el Señor. No ore sin saber lo que va a decir. Hay personas que orando dicen, usan clichés, esos clichés como te decía, Señor, tú sabes, Señor, y se enredan, ¿no? O sea, cuando vaya a orar, ore, diga, Señor, voy a orar con esta intención. Y tener intención al orar, aunque sea corto, pero pídale a Dios específicamente por lo que usted está orando. Ahora, viene con la palabra. Si es, Señor, ayúdame a entender tu palabra, ¿verdad? Cuando esté estudiando la palabra, concéntrese en la palabra, que ahí es donde va a fijar Dios lo que usted está estudiando. El enemigo entretiene mucho. Y como el enemigo entretiene, que no me entretenga a mí, porque ya yo sé que le entretiene. Entonces, lo ideal de la persona es concentrarse en la oración y pedirle iluminación a Dios, y Dios le va a dar lo que pide, porque lo que pide es espiritual. Sí, pastor, realmente a veces nosotros entendemos la palabra y cuando abrimos la Biblia, leemos la palabra como cualquier libro, cualquiera. No, no es así. Si no pedimos la dirección del Espíritu Santo, no vamos a poder entender. Sí, es que hay que leerla con intención también. Claro. O sea, hay veces que yo digo, bueno, yo quiero recordar o rememorizar o leer de nuevo la historia de David con Betsabé, por un ejemplo. Cuando yo voy allí, yo voy con intención de aprender más. Cuando yo voy quiero saber cómo fue que Dios llamó a Abraham, yo me voy a Génesis 12 y allí veo y crezco, salgo crecido, salgo iluminado, con otras palabras para decir en mi próxima predicación acerca del llamado que Dios le hizo a Abraham. Igual con la creación. Con la creación cada vez es más abundante el raudal de información que tengo acerca de la creación. Interesante lo que dice Así es. Lo que escribió aquí el escritor de la escuela sabática, dice, puesto que el discernimiento espiritual es la capacidad de comprender las cosas espirituales. Hay una gran diferencia entre las conclusiones de quienes tienen una mente abierta a lo espiritual y quienes no. Alguien que piensa que la Biblia es una teoría no será capaz de percibir la verdad en sus páginas. Usted sabe que eso que usted acaba de leer me recordó algo que estuve mirando en un programa de una persona, una muchacha, que lee la Biblia, entonces ella hace TikTok. Ella dice, ¿cómo es posible que Dios mande a matar a niños? Entonces no es un Dios de amor realmente. O sea, lee la Biblia con la intención de contradecir. Y para lucrar. Y para lucrar también, porque hay gente que le gusta, ¿no? Le interesan esos temas así. Y hay seguidores también. Pero ¿qué pasa? Que estas personas finalmente llegan a empobrecerse mentalmente, porque Satanás las domina haciendo este tipo de cosas contra el Creador, contra Dios. O sea, cada vez que usted hace algo contra el Creador, solamente piense en quién creó los planetas, esos planetas que giran, el Sol, la Luna, están en su mismo lugar, están en la Tierra, que corre da vueltas a más de 1000 kilómetros por hora, más de 1000. Y nosotros no salimos disparados. Estamos aquí porque hay una atracción que tiene la Tierra, que la puso Dios, que todo lo trae a su centro, incluyendo el mar. Y no se sale de su eje. O sea, ese es el creador. No es el creador solamente de cosas pequeñas, de una plantita. No. O de una naranja, porque hay ahora personas que, contrarrestando a Dios, crean la naranja. O sea,
hacen una transformación de la naranja que Dios creó, ellos hacen otra. Es el creador del sistema humano interno, del torrente sanguíneo. Es el creador al que usted está contrarrestando. No está contrarrestando a un ser humano. Entonces, Dios, cuando da un mensaje a una persona, se lo da y se le graba ese mensaje. Cuando yo predico, mis predicaciones se me graban. ¿Por qué? Porque sé de que estoy hablando con el corazón, que estoy hablando la realidad, que estoy hablando lo que dice la palabra, pastor. Mire, vamos a Job capítulo 22, versículo 22. Así es. Job 22, 22. Ahí está. Toma ahora la ley de su boca y Sí. pon sus palabras en tu corazón. Exactamente. Qué lindo, ¿no? Se toma ahora la ley de su boca. De su boca. Y pon sus palabras en tu corazón. Ese es el sabio. Es el sabio. El sabio. O sea, se hace sabio el que entiende esto. Job, Dios decía de Job que era justo, bueno, varón, pero después que conoce a Dios, después que le pasan todas las cosas a él, se hace mucho más sabio también. ¿Ven? ¿Por qué? Porque ahora tuvo un contacto con Dios, ahora Dios le habló, ahora vio cómo Dios lo prosperó. Ese es el punto central, ¿no? Tomar la ley de Dios, de la boca de Dios, y sus palabras, las de Dios, ponla en tu corazón. Si vamos a hablar de Job en este sentido, en cuanto a este tema, mire, tenemos mucho que hablar ahí. ¿Por qué? Porque en todo, dice la Biblia, no pecó Job. Todo lo que le pasó, le quitaron todo, le faltó solo su vida para quitarle el enemigo. Y con todo y eso, Job no pecó. ¿Por qué? Porque tomó la ley de la palabra de la palabra de Dios, las que salían de su boca, y las puso en el corazón de él, de Job. Pastor, yo creo que cuando vamos a estudiar la palabra de Dios, cuando vamos a estudiar, tenemos que ir delante de Dios con una actitud correcta, ¿no? Correcto, una actitud correcta. Mire lo que dice aquí el escritor: nuestra actitud hacia la Biblia y nuestra forma de leerla son muy importantes para creer en nuestra relación con Dios. Sí. Luego dice es una pregunta: ¿cómo explica esto Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 2:13? 2:13. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 13 es un texto maravilloso. Yo aquí también lo subrayé y lo vamos a leer para que los hermanos vean qué maravilloso, cuán maravilloso es. Adelante, pastor. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. Ok, muy bien. De que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis, no como palabra de hombre, sino es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Actúa. Claro. O sea, cuando la palabra de Dios es oída o es recibida, hay que dar gracias. Hay que dar gracias como dieron gracias los pobres cuando Jesús estaba dando su sermón en las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres. Cuando los pobres oyeron que un profeta los estaba poniendo en un lugar, ¡oh! ¡Cuán grande! ¡Gloria a Dios! Alabado es por fin vino un profeta de Dios que nos dice que también somos participantes del reino de Dios, porque somos seres humanos. La única cosa es que nacimos pobres y los ricos nos quitan lo nuestro. Fue un estudio grande que hicieron muchos de los pobres, porque no crean que el pobre no tiene mente. Pobre tiene mente. Lo que pasa es que a algunos otros le quitan, pero engrandecieron a Cristo por la palabra de Cristo que dijo ahí, pastor. Mire, pastor, cómo lo ilustra la sierva del Señor de una manera magistral. Dice, la vida de Cristo la vida de Cristo que da vida al mundo está
en su palabra. Así es. Fue por su palabra como Jesús sanó la enfermedad y echó los demonios. Por su palabra calmó el mar y resucitó los muertos. Y la gente dio testimonio de que su palabra era con autoridad. Así es. Él hablaba la palabra de Dios, como había hablado por medio de todos los profetas y los maestros del Antiguo Testamento. Toda la Biblia es una manifestación de Cristo y el Salvador deseaba fijar la fe en sus seguidores en la palabra. Sí. Cuando su presencia visible se hubiese retirado, la palabra sería fuente de poder para ellos. Yeah. Como su maestro, habían de vivir con toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo capítulo 4:4. Sí, lo importante en este caso, pastor, con eso que usted acaba de leer, es que el estudio de la palabra es como, en cuanto al conocimiento, ¿no? Es como la luz, como la aurora, que va en crecimiento, va prosperando. Amén. A medida que usted estudia, va prosperando. A medida que usted pasa años en la iglesia y pasa esos años, esos días también estudiando, incluso a través del folleto de escuela sabática, eso le trae un texto o dos textos cada día. Y no solo eso, sino que le trae 13 textos bíblicos para que se los aprenda de memoria. O sea que, y cuando usted va creciendo y va aprendiendo esos textos, ¿saben qué ocurre? Que usted se va llenando de sabiduría divina. Y eso es lo que le hace a usted una persona que representa a Dios, porque lo atesora. ¿Ven? Por lo cual también nosotros sin cesar demos gracias a Dios de que cuando recibimos la palabra de Dios que oísteis de nosotros, a este le está diciendo también a los demás, la recibiste no como palabra de hombres. O sea, cuando yo estudio la palabra, o cuando a mí más bien, cuando me citan a un hombre, que fulano dijo tal cosa, no me gusta eso. Inmediatamente lo paro y le digo, cítame la palabra. Para que estemos de acuerdo, cítame la palabra. Y a veces desde los púlpitos hay personas que citan a hombres que también están, que fallan. No que fallan, que viven en fallas permanentes, rebeldes a la palabra de Dios. Entonces, no me cite hombres, cítame lo que dice la palabra. Ahora, si él dijo lo que dice la palabra, no me lo cite a él, cítame la palabra, no a él. Amén. Porque él puede errar. Mire lo que dice el deseo de todas las gentes, página 354, 355. Mirando constantemente a Jesús con el ojo de la fe, seremos fortalecidos. Dios hará las revelaciones más preciosas a sus hijos, hambrientos y sedientos. Sí. Hallarán que Cristo es un Salvador personal. Sí. A medida que se alimenten de su palabra, hallarán que es espíritu y vida. Yeah. La palabra destruye la naturaleza terrenal y natural e imparte nueva vida en Cristo Jesús. El Espíritu Santo viene al alma como consolador. Por el factor transformador de su gracia, la imagen de Dios se reproduce en el discípulo. Viene a ser una nueva criatura. El amor reemplaza al odio y el corazón recibe la semejanza divina. Esto es lo que quiere decir vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es comer el pan que descendió del cielo. Es que la persona que estudia la palabra se vuelve espiritual. Amén. No espiritista, espiritual. Amén. ¿Ok? Espiritual en el buen sentido de la palabra. La Biblia es un libro espiritual y el que se asocia a él, a ella, a la Biblia, pasa a ser espiritual. Y digo, hago esa diferencia porque hay personas, y me he encontrado con personas en la iglesia que hablan más del diablo que de Cristo. Y eso no es bien. Dicen cosas
Y he reprendido a algunos por eso. Háblame de la palabra. La palabra me nutre y me hace espiritual. Y quiero que tú también lo seas. Amén. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga, que Dios te prospere grandemente. Y sigamos con el estudio de su palabra. Amén. Que Dios te guarde.